Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es un gusto poder volver a saludarte. Te saluda como siempre tu amiga Julieta Hernández. Te doy la más cordial bienvenida a tu canal titulado Es tiempo de brillar. El día de hoy tenemos el tema número 28 y se titula Deja de orar. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Mateo 25:23. Uno de los momentos definidores en mi vida de oración tuvo lugar hace una década. Yo me hallaba en un grupo pequeño con Jeremy, un amigo que trabajaba para la Universidad de Georgetown. Jeremy estaba trabajando con un presupuesto muy ajustado y su ministerio en el recinto universitario necesitaba una computadora. Presentó la petición al final de nuestra reunión y yo le dije que oraría por aquello. Pero cuando comencé a orar, sentí que el Señor quería que dejara de hacerlo. Era como si el Espíritu Santo me dijera, ¿por qué me lo preguntas a mí? Tú eres el que tiene la computadora que te sobra. Así que dejé de orar. Le dije a Jeremy que no necesitábamos orar acerca de aquel asunto, porque yo tenía una computadora extra que le podía dar. Me pregunto, ¿cuántas de nuestras peticiones de oración se hallan dentro de nuestras posibilidades de responderlas? Sin embargo, le pedimos a Dios que haga lo que podríamos hacer nosotros mismos. Y después nos preguntamos, ¿por qué Dios no nos responde? Tal vez sea porque Dios no está dispuesto a hacer por nosotros lo que podemos hacer nosotros mismos. A Dios no lo honran las oraciones que se hallan dentro del ámbito de las posibilidades humanas. Lo honramos cuando le pedimos que haga lo que es humanamente imposible. De esa forma, es Él quien recibe toda la gloria. Hay algunas cosas por las que no necesitamos orar. No necesitamos orar en cuanto a amar a nuestro prójimo. No necesitamos orar para dar con generosidad o sacrificarnos para servir. No necesitamos orar para bendecir a alguien cuando está dentro de nuestras posibilidades hacerlo. No tenemos que orar para volver la otra mejilla o caminar la milla extra. Dios ya ha hablado acerca de esas cosas. Así es como llega un momento en que orar se convierte en una forma espiritual de dejar las cosas para mañana. Entonces es hora de dejar de orar y comenzar a actuar. Deja de orar acerca del programa y llena la solicitud. Deja de orar por el amigo al que heriste y llámalo. No te limites a quejarte a Dios acerca de tu compañero de trabajo. Rodéalo con un círculo de oración. No te limites a orar por los misioneros. Hazles un cheque. Uno de mis héroes es Peter Marshall, quien fue capellán del Senado de Estados Unidos. Sus oraciones de apertura en las sesiones del Senado son eternas. Peter Marshall creía en un enfoque de las Escrituras orientado a la acción. Me pregunto, ¿qué sucedería si todos nos pusiéramos de acuerdo para leer uno de los evangelios hasta que llegáramos a un lugar que nos dijera que hagamos algo? Después saldríamos a hacerlo y solo después de haberlo hecho, comenzar a leer de nuevo. Hay aspectos del evangelio que son desconcertantes y difíciles de comprender. Sin embargo, nuestros problemas no se centran en las cosas que no comprendemos, sino más bien en las que entendemos, las que no nos será posible comprender de manera errónea. Al fin y al cabo, es solo una ilustración de la realidad de que nuestro problema no es tanto el que no sepamos lo que debemos hacer. Lo sabemos perfectamente bien, pero no queremos hacerlo. Te ruego que no malinterpretes lo que estoy diciendo. Ora por todo y después vuelve a orar. Pero en algún punto tenemos que dejar de orar para comenzar a actuar. Uno de los grandes errores que cometemos al pedirle a Dios que haga por nosotros lo que quiere que nosotros hagamos por Él, confundimos los papeles. Por ejemplo, tratamos de convencer de pecado a aquellos que nos rodean. Sin embargo, esa es responsabilidad que le pertenece al Espíritu Santo, no a nosotros. En ese mismo sentido, Dios nos va a hacer por nosotros lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Muchos se quedan espiritualmente estancados precisamente aquí.
Se nos llama a orar por todo, pero llega un momento en el cual orar puede ser una forma de desobediencia, de pereza o de negligencia. No podemos limitarnos a orar como si todo dependiera de Dios. También debemos obrar como si dependiera de nosotros. Un verbo activo. Cuando la palabra cristianismo se convierte en nombre, se anula. El cristianismo fue pensado desde siempre por las características de un verbo, de manera más concreta, un verbo activo. El título del libro de los Hechos lo dice todo, ¿no es cierto? No es el libro de las ideas, ni de las palabras, es el libro de los hechos. Y si hablamos menos e hiciéramos más, creo que causaríamos la misma clase de impacto que efectuó la iglesia del siglo I. Y ahora que hablamos del tema, nos deberían conocer más por aquello a favor de lo cual estamos, que por aquello a lo cual nos oponemos. La oración que no lleva a la acción no es una oración auténtica. Hemos estado hablando con nosotros mismos. Cuando hablamos con Dios, Él nos responde a nosotros. Nos provoca, nos despierta, nos mueve y nos impulsa. Cuando decimos amén, la inacción deja de ser una opción. Para mí siempre constituye un desafío los miembros de nuestra congregación que dejan todo lo que conocen para irse a un campo misionero en otro lugar del mundo. Ellos son los verdaderos héroes del reino. Hace algunos años, Becky siguió la pasión que le había dado Dios, recorriendo medio mundo antes de llegar a una pequeña aldea de India. ¿Por qué? Porque no podía limitar a orar por la injusticia que había presenciado. Tenía que hacer algo al respecto. Me fui a la India para trabajar con las mujeres y los niños que los traficantes dedicaban a la esclavitud sexual. La mayoría de esas mujeres eran de Nepal y terminaban trabajando como prostitutas a la fuerza en los infames y peligrosos distritos de India. Sus hijos nacían literalmente en los burdeles y no conocían de la vida nada más que violencias, violaciones y hambre. Aunque no pudiera rescatar a aquellas mujeres de su situación, les podría ofrecer esperanza y fortaleza a los sobrevivientes y a sus hijos. Dirigía sesiones de terapia por medio de la danza, ayudando a reconocer a los sobrevivientes con su cuerpo, permitiendo que se vieran a sí mismos como hermosas criaturas de Dios. La zona en la que estábamos trabajando era desastrosamente pobre y estaba infestada de malaria. Además, por ser una activista contraria al tráfico de seres humanos, corría peligro por parte de los traficantes y los dueños de los burdeles. Mis padres me suplicaban que me marchara, pero yo no podía irme de allí. Podía ver a Dios en cada uno de sus hermosos ojos, inyectados de sangre y traumatizados, suplicándome que las tocara, que los consolara y, en fin de cuentas, que los amara. Si los cristianos creemos que la imagen de Dios está en todas las personas, ¿por qué no actuamos? ¿Por qué apartamos nuestros ojos de los pobres, de las viudas, de los huérfanos y de las prostitutas? Aunque la oración es necesaria y ayuda a dar un consuelo, no es suficiente para aliviar de verdad el sufrimiento. Dios no envió a su Hijo para orar por nosotros, sino para actuar por nosotros. La única cosa que me incomoda más que la franca maldad son las personas que permiten que sucedan injusticias con su falta de acción. Jesús transformó en acción el mensaje de Dios. Por eso nuestra misión debería consistir en dedicar nuestra vida a una acción similar. Cuando todo haya sido dicho y hecho, Dios no nos dirá, bien dicho, siervo bueno y fiel. No, bien pensado, bien planificado, ni incluso bien orado. Solo nos va a elogiar de una manera, bien hecho, siervo bueno y fiel. Dibuja el círculo. No te limites a orar, haz algo al respecto. Es el momento de ir en oración. Que Dios te bendiga.